En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Hoy en día vemos normal el referirnos a los emperadores, reyes y condes que ha habido a lo largo de la historia, e incluso en la actualidad, con un numeral para poder distinguir a aquellos que tienen un mismo nombre. Sin embargo, esta costumbre es, aunque antigua, más reciente de lo que podamos llegar a pensar, y en el caso de lo que fueron el Reino de Aragón, el conjunto de la corona aragonesa e incluso los numerales de los reyes de España, existen diferentes polémicas sobre el número que se ha de otorgar a algunos soberanos. ¿Quién no ha oído o leído la referencia de Pedro IV el Ceremonioso de Aragón como Pedro III o a Felipe el Hermoso como Felipe I de España? En este episodio tratamos de desentrañar las claves de uno de los temas que más polémica suele suscitar. Soy Sergio Martínez, en la técnica está Óscar Tomás y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. En este episodio 21 de la quinta temporada, el 180 de este programa, nos ha apetecido tratar un tema que en no pocas ocasiones suscita polémicas en las famosas redes sociales, tanto entre los historiadores como también entre los amantes de la historia. De hecho, en este último caso, para nosotros, como empresa startup de la Universidad de Zaragoza, este es uno de los debates más recurrentes a los que nos tenemos que enfrentar en nuestros canales de redes sociales, especialmente pues en Twitter o X, como se llama ahora, ¿no? Y bueno, aunque el tema se extiende a otros soberanos, los que más se repiten a la hora de hablar de este tema son dos. Por un lado, Pedro el Ceremonioso, cuyo numeral regnal en el Reino de Aragón hace que se le conozca como Pedro IV el Ceremonioso, y que de hecho suele ser el que más extendido está en la historiografía, pero al que también se hace referencia como Pedro o Pere III. Por otro lado, también aparece muchas veces, incluso en artículos y revistas de divulgación, Felipe el Hermoso, el marido de Juana I de Aragón y de Castilla, la mal llamada Juana la Loca, como Felipe I de España. Y no es algo baladí todo este tema de los numerales, pues recientemente, en el año 2024, el que hemos grabado y emitido este programa, ha habido cierta polémica, por llamarlo de alguna manera, sobre el numeral que llevará la actual princesa de Asturias, Leonor, cuando se convierta en su momento en reina de España. Esto lo comentaremos también al final del programa. Así que, como siempre, para hacer este viaje por el tiempo, y en esta ocasión también un poquito por la polémica, me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Qué ganas tenía yo de tratar este tema, ¿no? Este tema polémico. Nos gusta un poquito el barro. Vamos a remangarnos un poco. Poner los puntos sobre las IES, repartir un poco para todos lados. Exactamente, ¿no? Pero a ver, al final es hablar de historia y un poquito de uno de los temas que más vemos que suele, como comentaba, que se suele repetir en cuanto a, pues no estoy de acuerdo con esto y tal, pues no, pues digo, vamos a dar nuestra opinión como historiadores sobre este tema, sobre todo en lo que alcanza a los reyes de Aragón, etcétera, ¿no? Opinión y conocimiento, que no todo es opinión. Evidentemente. Vamos pues con este tema que, pues eso, que nos parece apasionante y que sin duda pues nos va a dar mucho juego en los próximos minutos, tratando de dar una serie de claves, tanto del origen de esta costumbre de numerar a los soberanos, así como de las diferentes disputas que hay con respecto a algunos de los casos que ya hemos mencionado al empezar, ¿no? Ese Pedro IV el Ceremonioso, Pere III, Felipe el Hermoso, en fin. En primer lugar, vamos a dar una serie de pinceladas sobre la evolución histórica del uso del número regnal, es decir, del uso de un número ordinal que se coloca en números romanos, como ya sabemos, para distinguir a personas pues del mismo nombre y que a lo largo de la historia pues han ocupado el mismo cargo. Aquí al final, pues por ejemplo, aquí el que se lleva la palma, por ejemplo, es Francia con los Luises, ¿no? Que han acumulado absolutamente todos los Luises, o en Castilla, España, los Alfonsos, etcétera, ¿no? Como sabemos. Así que bueno, reyes, reinas, emperadores,
reyes, papas y otra serie de títulos para referirse a gobernantes ha habido desde la antigüedad, como ya sabemos. Y muchas veces, conforme se van creando dinastías, vemos también cómo se repiten ciertos nombres, ¿no? Como una forma también de legitimar su poder y su posición, y dichos nombres acaban convirtiéndose como en tradicionales de una dinastía, podemos hablar, ¿no? Y bueno, aquí pues tenemos el punto de partida, Santiago, y te dejo un poquito para comenzar, te la dejo ahí votando, para ver cuál es esta evolución de estos ordinales o este número reinal o los numerales, ¿no? De los monarcas, cóndes, emperadores, papas, etcétera. Sí, a ver, tenemos ejemplos cercanos, ¿no? O sea, de este tema hemos hablado pues en algunas ocasiones con respecto a la unión dinástica entre la Casa Jimena de Aragón y la Casa Condal de Barcelona, con el famoso matrimonio, ¿no?, entre Petronila de Aragón y Ramón Berenguer IV de Barcelona. Bueno, por ejemplo, pues desde algunos sectores se dice que la Casa de Aragón desaparece por completo tras esa unión dinástica, siendo engullida, por así decirlo, por la Casa Condal de Barcelona, que será la que gobierne lo que acabará pues conociéndose como la Corona de Aragón hasta la desaparición de la línea masculina de este linaje con la muerte del rey Martín el Humano en el año 1410. Que luego ya sabemos que vienen los Trastámara y tal. Eso es. Sin embargo, vemos, por ejemplo, que tras esa unión dinástica de Ramón Berenguer IV de Barcelona con Petronila de Aragón, ¿no?, tras ese matrimonio, desaparecen los nombres que se habían hecho tradicionales en la Casa Condal de Barcelona como Ramón o Berenguer para los primogénitos. Uh-huh. Sin embargo, prevalecen para estos, para los primogénitos, ¿no?, los nombres tradicionales de la Casa Real Aragonesa, es decir, Alfonso y Pedro, que seguirán siendo utilizados por los primogénitos varones y, por tanto, herederos de esa corona de Aragón. Con estos ejemplos, pues vemos como dos linajes distintos que se acabarán uniendo establecen una serie de nombres tradicionales de la familia y que se repiten una y otra vez. Tenemos Ramón Berenguer IV, es decir, hubo hasta 4 Ramón Berenguer, ¿no?, que gobernaron el condado de Barcelona. En este caso también como príncipe de Aragón, después del matrimonio, gobernó en el reino aragonés, aunque no como monarca, como siempre decimos. Pero ahí tenemos esos Alfonsos, esos Pedros, que se seguirán repitiendo después de la unión dinástica también, que eran los nombres tradicionales, ¿no?, de la Casa de Aragón, como más propios, igual que es lo que comentaba antes de los Luises, en Francia, etcétera. Claro, porque hay más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los Habsburgo, pues tenemos a los Felipes y Carlos. O entre los Borbones, ¿no?, pues, también se repite el nombre de Felipe y especialmente el de Luis, que decías, ¿no?, en el caso de la línea francesa. Es verdad que en el caso francés, donde ha llegado a haber hasta 18 soberanos llamados Luis, solo los últimos se han llamado Borbón, siendo el resto de otras dinastías como los Valois, los carolingios, los capetos, etcétera. Entonces, bueno, aquí lo que vemos es que el uso de este nombre de forma continuada de unas y otras dinastías, ¿no?, pues se reforzaba en este caso, dinastía tras dinastía, una especie de vínculos de unos a otros y daba como una especie de cierta continuidad. Sí, ¿no?, para buscar cierta legitimación, etc. Claro. El caso es que con esta repetición de nombres, pues os podéis imaginar, con el paso del tiempo, pues se empiezan a acumular algunos de ellos. Y cuando, sobre todo a partir de los siglos XII y XIII, empieza a crecer la producción de documentos oficiales por parte de las cancillerías de los distintos monarcas europeos, pues se va a hacer necesario una forma, ¿no?, inventar algo para distinguir quién firmaba un documento y quién firmaba otro. Exactamente, porque ya, por ejemplo, cuando estamos hablando de diferentes reyes alfonsos, por poner simplemente un ejemplo en Aragón, claro, al final con el paso del tiempo se van acumulando. Recordemos que tenemos hasta Alfonso V, ¿no?, en Aragón. Pues claro, dices, ¿quién firmó este documento? Porque ahora veremos un poquito hasta ese momento cuando empezaron estas problemáticas, de qué manera se intentó diferenciar a unos a otros. Esto lo vamos a comentar un poquito. Claro, porque hay reyes, por ejemplo, no sé, que ceden títulos o tenencias unas décadas, ¿no? Y después de esas décadas ya queda invalidado esa cesión, digamos, Entonces, claro, es importante saber qué monarca firmó, claro, hasta cuánto tiempo, tiempo después se sigue manteniendo eso, evidentemente, en vigor. Claro, no lo mismo que te lo firme Jaime I que Jaime II. Exactamente. En ese caso. Y bueno, hablabas un poquito de que empiezan en las cancillerías a aumentar la producción de documentos oficiales, ¿no? Y es que, claro, es de hecho en esa época, siglos XII, XIII, en la que empiezan a crearse pues esos grandes archivos de las cancillerías donde se empieza a acumular en un mismo lugar toda la documentación oficial, pues eso, por si fuera necesaria, ¿no? Por ejemplo, ahí es donde nace el archivo de la Corona de Aragón, el archivo real, que fue su nombre oficial cuando es creado en el año 1318, sito en la ciudad de Barcelona, en la época del rey, precisamente de Jaime II, que estabas comentando ahora los Jaimes. Y bueno, sí. Y de hecho, hablando de Jaime II, o Jaime II el Justo, ¿no?
o más bien de ese apelativo del justo, esa fue una de las formas, ¿no?, que surgieron en cierto momento para intentar diferenciar a un rey de otro cuando ya utilizaban el mismo nombre, ¿no?, cuando se empiezan a acumular los apelativos. Sí. No todavía el numeral, ¿no?, ese, pues es decir, Jaime I o Jaime II, sino el numeral por los que se le empiezan a conocer, es decir, un apelativo que resumiera pues los logros de su gobierno, de su reinado, su importancia o, por ejemplo, su semblante personal. En el caso de Aragón y de la corona tenemos apelativos, pues ya sabéis, como el batallador, el monje, el casto, el benigno, el justo, el grande, el conquistador, el humano, el cazador y otros más, ¿no? Que no, porque si no aquí nos pegamos un ratico, ¿no? Sí. Es decir, que esta será la forma que se empezará a utilizar, ¿no?, en cierto momento, pues para empezar a distinguirlos, ¿verdad? De hecho, bueno, con los debates que hay actualmente entre historiadores en el caso de los soberanos de la corona de Aragón, pues una de las soluciones que se proponen para los casos de los Alfonsos y Pedros, que cuentan con distinto numeral con respecto al Reino de Aragón y el Condado de Barcelona, es utilizar sus apelativos sin número renal para saber a quiénes nos referimos. Y nos hemos quedado con lo de Aragón y Barcelona, pero también es un follón cuando te metes en el Reino de Mallorca con los Jaimes, ¿no? Porque Claro. ahí empiezas a ver Jaimes de un lado, Jaimes de otro. Y bueno, Los pero Jaimes del reino privativo de Mallorca. de Mallorca, que durante una temporada, pues, claro, por ejemplo, Jaime fue un II de reino aparte. Jaime II de Mallorca no es el mismo Jaime II de la Corona de Aragón, o de Aragón, Claro. mejor dicho, ni mucho menos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Pues porque ahí está. durante un tiempo, aunque fueran gobernadas por ramas distintas de la misma dinastía, eran dos estados Diferentes, sí, ahí estaba un poquito pues el vasallaje o no, que luego se lo pasaban por Arco del Triunfo, pero bueno, ahí también hay follón, también no solo nos quedamos con Aragón y Barcelona, sino que también lo habrá en el Reino de Mallorca, en el Reino Valenciano, que bueno, que sigue un poquito la par con el caso barcelonés, pero es decir, que ahí hay bastante jugo. Claro. Entonces, bueno, habría que hacerse una pregunta, ¿no? Que es cuándo empiezan a usarse los numerales para referirse a los soberanos. Ujú. Y aquí, bueno, pues como casi todo, ¿no? Pues se bebe un poco de la tradición del mundo antiguo, ¿no? O sea, en la antigua Roma, por ejemplo, excepto que tampoco se utilizan los numerales para hablar de emperadores, pero sí que se utilizaban de una forma más cotidiana entre los hijos de los patricios, especialmente entre las hijas, ¿no? Que asumían el nombre familiar, Sí, todas se llamaban igual. claro, y en caso de tener varias hijas, se las numeraba para diferenciarlas por su orden de nacimiento. Porque, por ejemplo, tus hijas, Sergio, tú te llamas Sergio Martínez, se llamarían todas Martínez. Si tuviera hijas, Si que tuvieras todavía no tengo. hijas. Ya, exacto, ¿no? Y mis hijas se llamarían Navascués, ¿no? Todas. Entonces, claro, por ejemplo, si la Claudia tenían 3 hijas, las 3 eran Claudias, pues la primera se llamaría Claudia Prima, la siguiente Claudia Secunda y así sucesivamente. Si solo tenían 2 era mayor o minor, es decir, la mayor es. y la pequeña. O sea, pero si Uno de los ejemplos más claros, por ejemplo, Agripina la mayor, Agripina la menor. exactamente, que estas son más famosas, ¿no? Aunque sea por estas historias ya de los emperadores, de los inicios de los Julio Claudios Claro. y tal. Claro, pero donde primero se empiezan a utilizar los numerales es en el papado, donde también algunos nombres pues acumulan numerosos papas. Juan 23, o hay todos Juanes y tal, o León XIII, Leones también hay un montón. creo que llegó a ver. Sí, eso seguro, porque al menos hay calles por ahí que se llaman el 13. No sé si ha habido un León 14, Benedictos. Creo que recordar que XIII era el último. Igual me equivoco, ¿eh? Bueno, Estoy hablando de memoria. El caso es que son la Roma papal, ¿no? Aunque muy en sus inicios, también hay que decirlo, que es la primera que empieza pues poco a poco a utilizar el tema de los numerales, ¿verdad? Claro. Bueno, el primero en utilizar durante su gobierno numeral fue el Papa Sixto II, quien fue papa entre los años 257 y 258. O sea, todavía durante la época del Imperio Romano. O sea, estamos es hablando en muy un momento prontito. que ni siquiera el cristianismo era todavía oficial. Bueno, estaba todavía lejos de conseguirlo. Incluso estamos en épocas de relativas persecuciones frente a los cristianos, ¿no? Hasta el siglo siguiente nos empezará ya a relajar ese tema porque se empieza a expandir mucho el cristianismo y luego más tarde que se oficializa bastante Que más no, tarde. que no deja de ser un poco divertido, ¿no? Porque Sexto II. Es decir, Sixto. que quedaba ser No, sexto o segundo. No, sexto, no sexto. Ya, sí. Bueno, pero sí va por el Sixto, estilo, pero Pues no veas cuando llegas a Sixto sexto. sí, también. Bueno, el caso es que con el paso del tiempo, bueno, pues esto se va a ir repitiendo y será ya a lo largo de la Edad Media, pues cuando este uso empezó a utilizarse pues por parte de los soberanos para diferenciarse a sí mismos de aquellos que les precedieron con el mismo nombre. Bueno, en la Edad Media, pero ya de forma muy tardía, de hecho, ya Sí. casi tirando a la Edad Moderna, más bien. Sí, porque durante mucho tiempo no lo hicieron así, o sea, no sentían esa necesidad de diferenciarse unos de otros. Ujú. En los documentos, pues utilizaban... ¿por qué? Pues porque los documentos utilizaban unos símbolos privativos, es decir, utilizados solo por ellos,
para sancionar o firmar lo que se estableciera en cada uno de los documentos oficiales que salían de la Cancillería. Ujú. Por ejemplo, los primeros reyes de Aragón, como Ramiro I, Sancho Ramírez, Pedro I o Alfonso el Batallador, utilizaban o su nombre a secas o sencillamente el signo regis, es decir, el símbolo o señal del rey. Sí, ahí en el caso de, por ejemplo... Cada uno de tenía el suyo. Sí, muchas veces se parecían, porque el caso de Pedro I de Aragón, pues su signum regis o firma, ¿no? Era pues una especie de rectángulo con una cruz en el medio, ¿no? Algo que también utilizará de forma muy similar su hermano y sucesor Alfonso I el Batallador. También es cierto, es verdad que aquí estamos haciendo un poquito de trampa, porque estos monarcas que mencionamos no necesitaban marcar una diferencia con otros, pues fueron los primeros en Aragón en utilizar sus respectivos nombres, ¿no? Ramiro I, Pedro I, Sancho, de hecho solo hubo un Sancho, ¿no? En Aragón, Alfonso I, es decir, que no tenían todavía esa necesidad de diferenciarse con otros, eso sí que es verdad. Quedaba bien claro quién era quién. Que ya te digo, que no ponían ni el nombre, o sea, una marquica de una manera u otra, unas marcas y ya está. Claro, la cosa comenzará a complicarse más adelante, cuando en el año 1134 subió al trono Ramiro II el Monje. Aquí ya hay dos Ramiros, ¿no? Uh-huh. Momento en el que un rey aragonés repite nombre. Es la primera vez en el que se produce esto. Vemos entonces diferentes signum regis, pero ninguno de ellos son su nombre, sino de nuevo símbolos, ¿no? Sí, de hecho tiene varios diferentes. El caso de Ramiro II no tiene un mismo signum regis o símbolo como firma, como ese rectángulo con una cruz en medio. De hecho tiene una especie de, ya no un rectángulo, sino como una especie de circulico con una cruz en medio, pero luego tiene otros dos símbolos un poquito, son más como una especie de palos un poco raros, claro. Sí, pero sigue sin utilizar su propio nombre. Lo de las firmas con tu rúbrica y tal, eso estaba muy lejos todavía por llegar a ello, evidentemente. Incluso si nos vamos a épocas muy posteriores, por ejemplo, en la Edad Moderna, vemos documentos en los que el monarca de turno firma con un escueto yo el rey. Sí, o el rey o yo el rey, ya está. Claro, a ver, ¿qué rey va a ser? El que está gobernando en este momento. No había dos reyes en el mismo sitio, evidentemente, claro. Es algo que estuvieran en guerra civil, una guerra de sucesión o lo que fuera. Pero por lo general, pues muchas veces documentos, es verdad que incluso en épocas ya casi contemporáneas, o incluso en la edad contemporánea, vemos esas firmas de yo, el rey, y ya está. ¿Qué quieres? ¿Qué rey que va a ser? Pues yo, ¿no? Es la verdad esto curioso. Por ejemplo, esto lo podemos ver, me viene a la cabeza, en la época de Carlos IV de Borbón. Hay documentos en los que se puede buscar por internet, en el que sale ahí la imagen y te viene firmado como yo, el rey. A secas, y ya está. ¿Para qué más? Eso que ya estamos hablando de un Carlos IV, ¿no? Y además teniendo en cuenta que los Carlos hay de diferentes dinastías. De los Habsburgo, los dos primeros, y los dos siguientes son ya con los Borbones. Pero bueno, como vemos, la evolución de este asunto es compleja y no precisamente lineal, sino que estamos dando saltos un poquito en el tiempo de adelante y de atrás. Pero si hay un monarca, en el caso de Aragón, que empezará a utilizar numeral en sus propios documentos para diferenciarse, ese será Pedro el Ceremonioso, un numeral que nos traerá su propia polémica. En Aragón Radio, Historia de Aragón. Con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Pedro el Ceremonioso fue sin duda uno de los monarcas más importantes de toda la historia, tanto del Reino de Aragón como del conjunto de la corona, y es que el algo más de medio siglo que ocupó el trono entre los años 1336 y 1387, pues evidentemente dio para mucho. Por si os interesa, este largo reinado os lo contamos por partes, porque es que daba absolutamente para mucho y le podríamos dedicar más programas, evidentemente. Pues lo hablamos de él, de este Pedro IV Ceremonioso, en los 3 programas que le dedicamos y que corresponden a los episodios 33, 34 y 35 de la 4ª temporada, y que tenéis, ya sabéis, disponible para escuchar cuando queráis, en formato podcast, tanto en aragonradio.es, pues como también en las plataformas de siempre que os mencionamos, que son iVoox, Spotify y Apple Podcast. El caso es que el consenso historiográfico, más o menos, suele utilizar el numeral que le corresponde como rey de Aragón, es decir,
Pedro IV, aunque muchas veces lo podemos ver nombrado como Pedro III, numeral que le corresponde como conde de Barcelona, ya que, por ejemplo, nuestro Pedro I, que fue rey de Aragón y de Pamplona, pues entre los años 1094 y 1104, pues este Pedro I no fue absolutamente nada del condado barcelonés, por lo tanto no tiene sentido ponerle pues con ese numeral, y ahí pues tenemos siempre uno menos, ¿no? Igual que en Valencia, por ejemplo, en Mallorca, etcétera. Así que bueno, hasta aquí todo claro. Pero aquí el tema se empieza a complicar, ¿verdad, Santiago? Sí, se empieza a complicar cuando la documentación del propio monarca empieza a sentir la necesidad de ponerse un numeral para diferenciarse de sus predecesores. La polémica viene cuando el numeral que utiliza el rey ceremonioso es el de Pedro III o Pere Tercer en catalán, ¿no? Ahí es donde surge toda una corriente que habla de un monarca que da prioridad a una mitad de su linaje, el condal, ya que ese numeral coincide con el que le corresponde como conde de Barcelona. Y algunos pues casan este hecho con toda esta teoría de que la Casa de Aragón o Casa Jimena desaparece por completo tras la muerte de Ramiro II el Monje y su hija Petronila, ya que sería desde entonces la Casa Condal de Barcelona la que prevalecería, porque quien reinó según esta corriente en la corona de Aragón en esos momentos pues fue Ramón Berenguer IV, ¿no? El esposo de Petronila. Cuando no, o sea, si Ramón Berenguer IV pues fue adoptado como príncipe por Ramón II el Monje, nunca ostentó el título de rey y fue el quien gobernó la corona de Aragón, pero el rey fue Ramiro II el Monje hasta que murió y después lo fue Petronila. Sí, pero no creo que tampoco es que digan que Ramón Berenguer fue rey de... porque no lo fue, es que es imposible decirlo de rey de Aragón, sí, pero sí que hablan de que su descendencia, contando a la línea masculina, que luego hablaremos un poquito de ello, es decir, el que conocemos como Alfonso II de Aragón o Alfonso el Casto, pues pertenecería a la Casa Condal, realmente primando, o sea, que este ya sí que es rey, tanto rey de Aragón como a la vez conde de Barcelona, porque de hecho la primera persona, no es que nadie diga que Ramón Berenguer IV fue rey de Aragón, porque exacto. Sí que gobernó, siempre lo decimos, sí que gobernó el reino de Aragón, porque a Ramiro II el Monje pues es que no le interesaba el tema del gobierno, no había estado preparado para ello y fue un dolor de muelas para este hombre, aunque fue rey hasta su muerte en el año 1157, siempre hay que decirlo, evidentemente, mantuvo el título real en su cabeza. Sí, el caso es que, de haber hecho esto, ¿no? Pedro IV el Ceremonioso, es como si este monarca diera solo importancia a una sola parte de su linaje y se olvidara de la otra, ¿no? La de los reyes de Aragón. Pero Pedro el Ceremonioso era un monarca sumamente inteligente y además era perfectamente conocedor de todo su linaje, cuya memoria trata de recuperar en crónicas, documentos, heráldica, etcétera, ¿no? O sea, no por cualquier cosa se le conoce como el Ceremonioso. Claro. De hecho, pues era un rey con una salud algo enclenque. Sí, pero aún así aún duró bastante tiempo, que aún se hizo... Eso es. Y además ahí sabemos, como hemos comentado, su reinado creo que fueron 51 añazos. O sea, es el segundo reinado más longevo de la historia de la corona de Aragón, o de la historia de Aragón. Claro, pero lo digo porque él mismo, o sea, a pesar de que vivió tantos años, pues era de salud algo enclenque, ¿no? Y él mismo supo... por esos problemas de salud que tenía. Incluso físicamente no era un tío... Claro, en los cuadros que tenemos del siglo XIX y tal, lo tenemos como un señor alto, ahí fornido y tal, y no lo era, evidentemente. El caso es que, por esos motivos de salud, pues él mismo supo desde el principio, ¿no?, que no iba a ser pues un rey guerrero, como lo habían sido sus antepasados, Ramiro I o Sancho Ramírez, muertos siempre en la batalla, o como Pedro I, que lideró la conquista de Huesca, entre otras, ni tampoco iba a ser pues un monarca que ampliara enormemente sus dominios, encabezando pues él mismo a sus ejércitos, como habían hecho pues Alfonso II, Jaime I Conquistador o Pedro III el Grande, ¿no? Pero vamos, que ni falta que le hacía. Y desde luego lo que muestra en sus escritos es que conocía todas estas historias y se sentía orgulloso de todo el linaje del que provenía, y no solo de una parte. Sí, tanto de la parte de los condes de Barcelona como también de los reyes de Aragón, por supuesto, que eran parte de su linaje que engrandecían a su familia, a su dinastía, evidentemente. Claro. Entonces, sería una explicación, ¿no?, en este contexto demasiado simple el decir que Pedro utiliza el numeral que le corresponde como conde de Barcelona, y es que hay mucho más detrás de todo esto. Uh-huh. En esos documentos en los que se enumera a sí mismo como Pedro III, no lo hace como conde, sino que de hecho lo hace como rey. Sí, él se pone Pere III, o sea, rey Pere III, o sea, claro, con este numeral. Porque es verdad que, claro, en los documentos él se titula como que es el primer monarca que, como decíamos antes, que utiliza los numerales para diferenciarse, el primero que lo hace en la corona de Aragón o en Aragón.
y lo hace con ese numeral de tercer, no como Pedro IV, que es el que le corresponde, como venimos diciendo, en el Reino de Aragón. Y claro, esto siempre pues es lo que provoca estas polémicas, ¿verdad? Y claro, pero él no pone Pere III a secas o conde Pere III, sino que pone rey Pere III. Aquí, entonces, ¿qué es lo que ocurre con toda esta situación? Pues aquí es donde entran los historiadores y su conocimiento tras una minuciosa investigación de todo el reinado de este monarca, tanto de sus avatares como también pues de toda la documentación oficial de su cancillería, pero no solo eso, sino también de la documentación más personal, que muchas veces vemos cómo escribe por temas familiares, a miembros de su familia, o también a diferentes nobles. Vemos muchas veces cómo intenta congraciarse con nobles del Reino de Aragón, donde recordemos que llega a tener que afrontar una guerra civil, hacia la Guerra de la Unión en 1348, que incluso les escribe en lengua aragonesa en muchas de esas cartas para intentar congraciarse con ellos, viendo también una cercana guerra con Castilla, que de hecho acabará estallando en 1356, ¿no? con la guerra de los dos Pedros. Y claro, estudiando toda esa documentación oficial, también personal, aquí es donde entra pues una nueva teoría. Uno de los investigadores que más profundamente conoce, sino el que más, del reinado de Pedro IV el Ceremonioso, es el italiano Stefano Maria Cingolani, que yo creo que alguna vez hemos mencionado ya en este programa, ¿no? Que es doctor en filología románica, es historiador y profesor de la Universidad Pompeu Fabra y también de la Universidad de Barcelona. Y bueno, pues ha publicado numerosas obras sobre este periodo. Sí. Bueno, pues ¿qué es lo que dice Cingolani, Santiago? Pues de todo ese conocimiento, ¿no? El doctor Cingolani saca una conclusión muy clara, que es que Pedro el Ceremonioso no utilizó el numeral que le correspondía como conde de Barcelona, es decir, ese Pere III. Uh-huh. Él, y seguramente sus antepasados, tenían muy claro que con la unión dinástica entre las casas de Aragón y de Barcelona, con el matrimonio entre Petronila y Ramón Berenguer IV, empieza algo totalmente nuevo y distinto a lo que había existido hasta ese momento, a mediados del siglo XII. Tanto en el reino aragonés como en el condado barcelonés. O sea, como que empezaba una nueva historia, ¿verdad? Un nuevo linaje, podríamos decir. Empieza como un nuevo linaje surgido de esa unión de sus dos precedentes, reforzándose una casa a la otra sin suponer la desaparición tal cual de ninguna de las dos. Es que, de hecho, desde mi punto de vista, yo siempre defiendo que es que dudo mucho que llegaran a perder ni un solo segundo en estar pensando en qué casa prevalecía y nada. Claro, al final, las dos partes salieron muy beneficiadas, puede que una más que otra, evidentemente, hay que contar con ese contexto de grave crisis que sufría el reino de Aragón tras la muerte de Alfonso el Batallador sin hijos, ¿no? Y la sucesión de su hermano Ramiro II el Monje, y que solo tiene una hija. Recordemos siempre el tema de las hijas, de las mujeres, con el tema de los fueros y tal, pero aún así, las dos partes, evidentemente, salen ganando, evidentemente, y dudo muchísimo que perdieran un solo segundo en estar pensando en zarandajas de estas, de las que luego perdemos al final, porque esto tampoco lleva a ninguna parte. Realmente claro. Son discusiones un poco bizantinas que no llevan a ninguna parte, pero claro, como pues suele aparecer muchas veces esta polémica, pues habría que hablarlo en este programa, evidentemente. Claro, lo que pasa es que cuando se meten los nacionalismos por el medio, ¿no? Tanto de una parte como de otra, pues bueno, pues tienen estas cosas, ¿no? Estas discusiones absurdas, ¿no? Bueno, es cierto que en condiciones normales, pues la línea masculina pues siempre prevalecía la femenina. Eso es impepinable, o sea, claro. Estamos en la Edad Media, esto ocurría hasta hace 4 días, podríamos decir, y siempre prevalecía el linaje masculino. Pero en claro, condiciones normales. Claro, esto no es una condición normal, lo que se produce en ese matrimonio entre Petronila y Ramón Berenguer IV, ni mucho menos. Claro, es que ese matrimonio no se produjo en condiciones de normalidad, ni se produjo tampoco entre dos familias pues con nombres cualquiera, sino entre dos linajes que gobernaban sobre dos importantes territorios de la cristiandad peninsular, ¿no? Entonces, pues con ese conocimiento que tiene Cingolani sobre la figura de Pedro el Ceremonioso, su teoría es que con ese matrimonio se inicia un nuevo linaje cuyo fruto será Alfonso II el Casto, que en el reino aragonés sería Alfonso II y en Barcelona pues le correspondería el numeral de Alfonso I. Claro, esta sería seguramente la visión que tuvieron en su época. Claro. Que empezaba, o al menos, o ya no en su época, sino la que acabará teniendo tiempo más tarde, evidentemente 2 siglos después, Pedro IV, que es el primero que empieza a utilizar los numerales, y seguramente sería ya una tradición que tenía la propia familia desde antes, pero claro, al ser el primero que establece esos numerales para sí mismo y también para sus antepasados, pues empieza a contar en ese momento. O sea, eso es, Pedro IV Ceremonioso no cuenta ni desde los primeros reyes de Aragón ni desde los primeros condes de Barcelona, sí, sino que hace la cuenta como se crea algo nuevo desde ese matrimonio. Desde Alfonso, más que desde ese patrimonio, sobre todo desde su descendencia. Desde su descendente Alfonso. Porque sí. al final hay que reconocer que Petronila fue reina de Aragón
y Ramón Berenguer fue conde en Barcelona. Exacto. Será su hijo, su primogénito Alfonso, la primera persona que lleve los derechos y también el gobierno en una sola persona de ambos territorios. Eso es. Y Entonces, por lo tanto, hace la cuenta desde ahí. Claro, y por eso, desde ahí pues es Pedro III. Claro, lo único, pues eso, que aquí coincide el numeral condal, es verdad, con ese... Coincide de casualidad. Exactamente. O sea, estaríamos hablando no un numeral condal, ni regnal, ni etcétera, sino que estaríamos hablando de Alfonso I de la corona, no de Aragón o de Barcelona, sino de Alfonso I de la corona de Aragón. Y así con los Pedros lo mismo, hasta que él sería, ¿no?, como Pedro III, pero como de la corona de Aragón, ¿no? De la casa de Aragón, que es la que al final acaba gobernando en esos territorios que con el tiempo se acabarán dominando como esa corona de los Aragón. Eso es. O sea, lo que es necesario, bueno, pues es una mayor pedagogía, ¿no? Pues para que todo el mundo pues tenga clara esta opción, y que si este monarca se enumeraba pues de esa forma, lo hacía por esa razón y no por otras de razones políticas o de preferencias sobre un territorio u otro que más tienen que ver pues con la actualidad que con lo que pudieran pensar hace tantos siglos. Es que no tenía ningún sentido. Al final también estamos viendo como que son a veces familias. De hecho, lo que les primaba a este tipo de gente, monarcas, condes, etcétera, lo que les primaba a estos soberanos era, de hecho, la continuidad de su linaje, de su familia. O sea, esos dominios eran de su familia, ¿no? Y lo que querían era su prevalencia. O sea, les importaba un poco, 4 zarandajas, un poquito, pues el tema casi territorial, entre comillas, sino que lo que les importaba era su preeminencia, la de su familia, la de su linaje. Cuanto más antiguo, mejor, y cuanto más se extendiera en el tiempo, pues todavía mejor, evidentemente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, una vez tratado este punto, ¿no?, pues nos seguimos moviendo en este tema, pero ya hacia los numerales de la historiografía tradicional en España, y para ello volvemos a retroceder unos cuantos siglos en el tiempo. Sí, vamos atrás un poquito, como siempre hacemos en el tiempo, ¿no? Como tanto te gusta, Sergio. Y es que en el caso de los numerales que se dan a los reyes de España, en este caso la línea vemos que viene de ese reino de Asturias, que se empieza a crear poco a poco entre la década del 720 y el segundo tercio de ese siglo VIII, en torno primero a Cangas de Onís y más tarde en torno a Oviedo, ¿no? Uh-huh. Esos numerales van fuertemente enraizados a todo ese legendario fundacional que, en parte con hechos históricos y en parte con sucesos magnificados, aunque algunos sostendrían que serían hechos totalmente legendarios, ¿no? Uh-huh. Sitúa la resistencia cristiana frente a la invasión islámica en la batalla de Covadonga, liderada por don Pelayo, quien acaba por establecerse como el primer rey de lo que se acabará llamando Asturias, y en el inicio del periodo histórico conocido como la mal llamada Reconquista. Bueno, un marco legendario que se empieza, a pesar de que está ambientado en el siglo VIII, pues se empieza a crear y utilizar políticamente en el denominado neogoticismo astur, que se dio bastante tiempo después de esos mismos sucesos, ¿no?, de esa batalla de Covadonga. Uh-huh. Sobre todo empezó a darse, ¿no?, pues a partir del reinado de Alfonso III de Asturias, que se produce prácticamente 200 años después de la conquista musulmana. Sí, y casi 200 de la famosa batalla de Covadonga. Claro. Que en general, bueno, sí hay algunos historiadores que sí que, por ejemplo, que, si no recuerdo mal, José Luis Corral creo que dice que seguramente no ocurrió nada de ello prácticamente. Yo pienso que sí que ocurrió algo, pero desde luego ni muchísimo menos la mega batalla que parece el abismo de Helmo. No, para las fuentes musulmanas fue una escaramuza. Claro, a ver, sin importancia. Es verdad que para las fuentes musulmanas son los derrotados y evidentemente querrán minusvalorar un poquito lo que ocurre ahí, quitarle importancia, mientras que por el otro lado, por el lado cristiano, quieren magnificarlo, que es lo que harán, pero muy posteriormente, probablemente en ese momento, pues es un hecho que apenas tenga demasiado alcance, un alcance casi muy muy local, que luego con el paso del tiempo se va agrandando y se crea un legendario ahí tremendo que se establece como el momento fundacional del Reino de Asturias y prácticamente de lo que será luego España. Claro, esto se hace unos 200 años después, ¿no?, para tratar de legitimar el poder de este Alfonso III de Asturias, sí. Considerándose como un heredero de los antiguos reyes visigodos. Y lo hace porque Alfonso III llega a ser destronado hasta, bueno, una ocasión es destronado, aunque vuelve, y la segunda no es destronado del todo, pero lo encierra en un monasterio hasta que consigue volver a ejercer el poder por sí mismo, ¿no? Es decir, que Alfonso III es el que empieza a desarrollar lo que será el Camino de Santiago, pues para legitimar un poquito durante su reinado. Oye, mi reinado está auspiciado por el mismo Dios porque justo hemos encontrado la tumba del apóstol Santiago en mis dominios. O sea,
empieza todo esto y también utiliza todo esto que hemos denominado, se denomina como el neogoticismo astur, de tratar de legitimarse como supuesto descendiente de los reyes visigodos. Pero empieza de forma muy tardía, como estamos viendo. Claro, es que la tergiversación de la historia y la utilización de la historia como propaganda política no es cosa de hace 2 días. No, O sea, esto se ha hecho siempre desde el poder para legitimar, claro, o deslegitimar a un enemigo, etcétera, ¿no? Claro. Y claro, desde entonces el reino de Asturias irá poco a poco creciendo, pasando más tarde su poder ya a la ciudad, más pasa de Oviedo a León, cambiando poco a poco la utilización principal de estos monarcas por el título, ¿no?, que pasarán más de reyes de Asturias hasta lo que serán el reino de León, ¿no?, los reyes de León, que luego pasará pues más tarde a Castilla, ¿no?, evidentemente. Sí, con el paso de los siglos, de una historia a la que no vamos a entrar hoy porque nos llevaría varios programas. Sí, y más con lo que nos gusta a nosotros y nos profesores de Úbeda. Pues será el antiguo condado de Castilla, ¿no?, quien se establecerá como reino principal de las titulaciones de estos monarcas ya a partir de la segunda mitad del siglo XII. Sí. ¿No? Luego, a finales del siglo XV, llega una nueva unión dinástica, esta vez con las 2 ramas de los Trastámara, con el matrimonio entre Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. Es decir, los reyes católicos. Claro. Y a resultas de sus alianzas, los matrimonios de sus hijos y los azares del destino, pues sus dominios acabarán en manos, tanto los de la corona de Aragón como los de la corona de Castilla, acabarán en manos de una nueva dinastía, los Habsburgo, que acabarán conformando a inicios del siglo XVI un gran imperio a escala mundial, que es el primer imperio de la Edad Moderna. Sí, sí, un imperio global por varios continentes. Claro, un imperio tremendamente complejo debido al heterogéneo conglomerado de estados que lo componían, cada uno con sus propias instituciones, leyes, monedas, lenguas, costumbres, culturas e incluso diferentes tipos de gobierno, como era el caso del sistema pactista del Reino Aragonés, toda una peculiaridad que no se parecía en nada al sistema de gobierno que había en Castilla. ¿No? O sea, que eran 2 estados completamente diferentes, ¿no?, que pertenecían a la misma casa dinástica. Pactismo, estamos hablando de pactos, en plan, bueno, tú porque seas el rey no te tenemos que hacer caso obligatoriamente, sino que, bueno, todo lo que alcancemos será por pactos entre tu parte y la mía. O sea, la fórmula que lo resume es do ut des, doy para que des. Exactamente, o sea, si tú quieres que te demos el dinerico para una guerra o para lo que sea, o para cualquier circunstancia, tú tendrás que solucionar al menos parte de los greuges, o pues de estos, lo que llamaban greuges en Aragón, ¿no?, o pues reclamaciones que le hacían estos, pues las clases privilegiadas, evidentemente, la nobleza sobre todo, pues a la monarquía. Y claro, entonces ya dices, bueno, pues entonces ya te apruebo, ya que me solucionas esto, yo te apruebo pues esta concesión de dinero que me pides, o al menos parte de ella, porque a veces se conseguía ese acuerdo, pero no daban todo el dinero que había solicitado en un principio la monarquía. Lo de gobernar de manera absoluta, como decían en Castilla, aquí en Aragón, mal, en el Reino de Aragón, mal. Que en Castilla también irá evolucionando, sí, porque de hecho las primeras cortes representativas de la historia de Europa son en León, en el Reino de León. Evidentemente esto irá evolucionando, pero tendrán evoluciones muy diferentes con respecto vayan llegando a la Edad Moderna. Muy distinto, claro. El caso es que al final el peso de las políticas imperiales de los Austrias pues lo acaba asumiendo como propio el Reino de Castilla, que a pesar de la pervivencia durante siglos el resto de estados, acabó convirtiéndose en el reino que aglutinó el centro del poder e influencia, con su capitalidad en Toledo, Madrid y Valladolid según el momento. Sí. Una dinastía que a la postre se acabó consumiendo, al menos en su línea hispánica, a la muerte del rey Carlos II el 1 de noviembre de 1700, sin herederos, siendo sucedido por Felipe V de Borbón. Después, bueno, pues ya sabemos que a consecuencia, ¿no?, de esta sucesión por Felipe V de Borbón, pues se desata esa guerra de sucesión española entre Austrias y Borbones a partir de 1702, y tras una serie de acontecimientos que te contamos en el episodio 24, la primera temporada, en la que te hablamos de cómo se desarrolló este conflicto en el Reino Aragonés, pues resulta que este reino de Aragón, acabó apoyando al otro aspirante al trono. Sí, el archiduque Carlos Habsburgo. De la Casa de Austria, eso es. Sin embargo, pues ¿qué ocurre? Pues que el bando borbónico acabó prevaleciendo, ganó, ¿no?, aquí en España la guerra, y Felipe V pues la aprovechó para establecer, aprovechó como excusa, ¿no?, que Aragón pues había apoyado. Sí, bueno, y el Reino de Valencia, el Principado de Cataluña, pues estableció los decretos de Nueva Planta famosos, ¿no?, que elimina a los estados de la Corona de Aragón, que pasaron ya a ser gobernados por el Consejo del Reino de Castilla y por sus leyes. Claro, tomando como excusa pues que esos estados habían apoyado a su enemigo Carlos de Habsburgo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que acabamos de contar, con esa preeminencia castellana en época de los Austrias, y lo ocurrió tras la llegada de la Casa de Borbón,
pues hará que finalmente los reyes de España acaben contando solo según esa línea iniciada con el ya lejano reino de Asturias, con León y Castilla después. Es decir, que se obvian los numerales de los diferentes estados de la Corona de Aragón o de otros territorios como el Reino de Navarra, y se utilizan solo los de Castilla cuando se unifican todos esos territorios, todos esos estados de forma en un único estado. Reino centralizado, exactamente. Es. Al estilo borbónico, que es lo que van haciendo los borbones en Francia, sobre todo a partir de Luis XIII, con el cardenal Richelieu, luego con Luis XIV, etcétera, Mazzarino. Bueno, y de hecho, por poner un ejemplo, si se ha llegado hasta un monarca que todos nos encanta, sobre todo a mí, Fernando VII, ¿no? El felón. Bueno, si se ha llegado hasta un Fernando VII en el siglo XIX, es, por ejemplo, porque Fernando el Católico, al ser también rey de iure, es decir, de derecho de Castilla, según la Concordia de Segovia, compartiendo el poder con Isabel la Católica, ¿no? Con su esposa Isabel I, con los reyes católicos, pues claro, esto hace que Fernando sí que cuente en los numerales del reino de Castilla, y cuenta como Fernando V, es decir, fue Fernando V de Castilla, mientras que a la vez era Fernando II en Aragón, pero cuenta el numeral que tiene en Castilla. Si este Fernando el Católico no hubiera alcanzado esos pactos, esa Concordia de Segovia, para compartir el poder de facto entre Isabel, a quien le pertenecía el reino, ¿no? Si no se hubiera producido esto, Fernando VII habría sido Fernando VI. Habríamos llegado hasta ese Fernando. Claro, y ya está. Por todo esto vemos, pues de vez en cuando, ¿no? Pues a Felipe el Hermoso como Felipe I de España. Pero esto es totalmente incorrecto. Totalmente. Primero porque el Estado español entonces no existía todavía. Eso para empezar. O sea, Felipe I se convirtió en rey consorte de Castilla cuando Isabel la Católica murió en 1504 al estar casado con la sucesora al trono, la mal llamada Juana I la Loca. Claro, pero se convierte en rey, pero en rey consorte. Este Felipe de Habsburgo, que era Felipe, se convierte en rey consorte. Pero claro, ya sabemos que Juana, que es la reina titular, a la muerte de su madre Isabel la Católica, porque Fernando deja de ser en ese momento, no era el propietario, había gobernado hasta entonces, pero no era el propietario de los derechos dinásticos del trono castellano, deja de ser automáticamente rey en Castilla, lo seguirá siendo en Aragón, pero Juana acaba siendo incapacitada por las Cortes, ¿no? Y le dan el poder a su marido, a este Felipe el Hermoso, pasando en 1506 a gobernar él durante unos meses, ¿no? Como rey de iure. Pero claro, ese mismo año, el 12 de julio, pues este Felipe el Hermoso, este Felipe I de Castilla, fallece, ¿no? Así que Felipe I no pudo ser en ningún momento Felipe I de España, porque solo gobernó Castilla, ¿no? Mientras su suegro, Fernando II de Aragón, estaba vivo y coleando, e incluso las malas lenguas ya sabemos que dicen que pudo estar más que involucrado en la propia muerte de Felipe, ¿no? Porque ya sabemos que eran enemigos en este caso, tenían políticas diferentes, y bueno, pues el propio Fernando el Católico siguió reinando en Aragón durante casi una década más, así que difícilmente su yerno pudo haber llegado a ser Felipe I de España, porque era Felipe I de Castilla, por mucho que cada cierto tiempo pues se vean, incluso en redes sociales y tal, en internet, algunos artículos en revistas de divulgación, algunas con una tirada muy grande y muy famosa a nivel internacional, ¿no? Sí, y lo siguen poniendo como tal. Poniendo como tal. Dices, a ver, no, llámalo Felipe el Hermoso, Felipe I de Castilla, pero no llames Felipe I de España, porque aunque se cuenten los numerales para eso, como estamos comentando, al final fue en ese momento, es como si Fernando el Católico fue únicamente rey de Castilla y el Estado español no existía todavía. Claro, o sea, el Estado unificado, mejor dicho, claro, el Reino de España, exactamente. Pero entonces, es como si Fernando el Católico desapareciera del mapa, y todo lo contrario. Como vemos, pues aquí estamos viendo pues un importante castellanocentrismo, por así decirlo, al primar tan solo la historia de Castilla, cuando tan historia de España es la castellana como la de la Corona de Aragón. O sea, si Felipe el Hermoso para Aragón, que es parte de España, no fue nada. ¿No? Evidentemente sería bueno, sí que fue porque, claro, seguía siendo Juana la heredera al trono de su padre y él era consorte, de hecho estuvo en Zaragoza jurando, pero sí, nunca fue rey porque muere antes, ¿no? Evidentemente, a ver, sería un auténtico follón el estar recordando los numerales que le corresponden a cada monarca a los diferentes territorios, ¿no? Nos haríamos un lío tremendo y tampoco tendría realmente ningún sentido. Pero es verdad que no estaría de más, sobre todo en círculos académicos, ¿no? Tenerlo en cuenta cuando sea necesario y también alguna vez divulgarlo de vez en cuando, que es lo que, por ejemplo, nosotros tratamos de hacer. Pues decimos, pues el monarca Felipe II, Felipe I de Aragón, que fue Felipe II en Castilla, ¿no? Claro, porque es que, a ver, como hubo un Felipe I en Castilla, pero no hubo ese Felipe I en Aragón, entonces
el que llamamos siempre Felipe II es Felipe II de Castilla, pero Felipe I de Aragón. Ocurre lo mismo con Felipe III y Felipe IV, que son Felipe III de Castilla, Felipe II de Aragón. Hay que restarle siempre uno. Sí, hay que restarle siempre uno, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que se les llama pues Felipe II de España o Felipe III de España. Esto es una incorrección. Habría que llamarle Felipe II a secas, y ya todos sabemos que es Felipe II de Castilla, o Felipe II de los Austrias, o de la dinastía de los Habsburgo, o de la monarquía hispánica, pero no Felipe II de España, porque en Aragón era Felipe I. Que es verdad que, o sea, esto es para ser puntillosos, pero es verdad que sería un follón. O sea, es un auténtico follón y tampoco hay que... Pero a mí es no me verdad parece que... tanto follón, simplemente no es cambiar el numeral, simplemente es quitar la coletilla de España y sustituirla por otras coletillas que me parecen mucho más exactas. Que historiográficamente podría ser más exacto, porque ya sabemos que el concepto de monarquía hispánica, de hecho ellos muchas veces hablan de la monarquía, aunque es verdad que hay muchos documentos de la época que hablan de España, ¿no? Y sobre todo de forma, los extranjeros hablan, no sé qué, Felipe II de España. Claro, igual pero, que hoy hablamos de Escandinavia. Lo hace, pero no de tanto, forma sino, parecida. Sí, pero lo hacen también políticamente, pero claro, para resumir, porque a ellos no les interesa tanto estar hablando de, por ejemplo, un documento impreso en Inglaterra o en Flandes, etcétera, o bueno, en Flandes igual, pero o en algún estado alemán, pues no van a ponerte Felipe II de tal, de todos los territorios, ¿no? De Aragón, de Valencia, de tal. Ellos decían, pues englobaban Felipe II de España, y ya está. Suelen decir más rey de las Hispanias. Suele decir más. Pero eso era más rey aquí. De las Hispanias. Eso era más aquí en la monarquía hispánica. Se hacía más aquí de forma local y lo otro se hacía de forma un poquito más internacional. Claro, pero es que hablaban un poco de España y de los españoles, como hoy en día hablamos de escandinavos, de italianos, de alemanes también, y Alemania no estaba unificada, pero se hablaba también de alemanes, etcétera. Claro, exactamente. Claro. Bueno, el caso es que esto afecta incluso toda esta movida, ya vemos que esto levanta pasiones, ¿no? Todo este tema de los numerales, pues es que incluso nos afecta al día a día, a la actualidad. Bueno, al día a día igual no creo que nos afecte estando cocinando en casa o una paella o lo que sea, evidentemente, pero sí que aún así pues sigue afectando hoy en día, y por ejemplo a la sucesión al trono de España actualmente, ¿no? Con la que es la primogénita de Felipe VI de Borbón actualmente, es decir, la princesa de Asturias, la princesa Leonor, y bueno, claro, la Casa Real, la Casa del Rey, ya ha anunciado que en el momento en el que su padre Felipe VI fallezca o abdique, sea cuando sea, pues Leonor reinará con el nombre de Leonor I. Este será el nombre, ya se sabe oficialmente que este será el nombre con el que subirá al trono Leonor, la actual princesa de Asturias, Leonor I de España. Pero lo cierto es que pues aquí también tenemos un poquito de jugo, ¿no? Y de hecho esto es que se ha visto en noticias y tal las últimas semanas, al menos en el momento en el que estamos grabando en el programa, porque lo cierto es que ya hubo una reina Leonor. Fue muy breve, de hecho no duró ni un mes, duró apenas 2 semanas, también te lo digo, ¿no? Pero fue reina, ¿no? De derecho. En una parte que conforma hoy en día lo que es España. En este caso fue en el reino de Navarra. Y es que cuando un viejo conocido nuestro, seguro que todo nos suena, que es Juan II de Aragón, es decir, el padre de Fernando el Católico, recordemos que Juan II de Aragón fue rey de Aragón, pero también fue rey de Navarra, por movidas de su casamiento con Blanca de Navarra, etcétera. Y desde luego hasta que murió en 1479, Juan II no se quiso despegar de su trono, lo que le llevó a luchar contra su primogénito, el príncipe Carlos de Viana, etcétera. En fin, unos follones tremendos. Este morirá, ¿no? Y finalmente, cuando Juan II fallece en enero del año 1479, fue su hija Leonor quien fue proclamada en Tudela como reina de Navarra. Es decir, sí, esta sería Leonor I de Navarra. Eso es. Era pues hermana por parte del padre de Fernando el Católico. Exactamente. Sin embargo, pues Leonor I de Navarra falleció apenas unos días más tarde. No sé si son 10 o 15 días más tarde de ser proclamada en Tudela como reina de Navarra, eso es. Nombrando como heredero a su nieto, pues Francisco I Febo, ¿no? Que este ya pues vuelve con sus políticas hacia el lado francés, que luego motivará tiempo después que sea el propio Fernando el Católico quien en 1512 pues acabe invadiendo el reino de Navarra, para que era en plan, o se lo quedan los franceses o nos lo quedamos nosotros. Eso es. Al menos la Navarra peninsular, porque luego está la Navarra francesa. Exacto. Que es la Gascuña y todo eso, pero ahí, claro, hay mucha politiqueo en ese momento. El caso es que la actual Leonor pues podría subir perfectamente al trono con el nombre de Leonor II, pero desde la Casa Real, a mí me parece que de manera coherente, sí, a mí también, se ha considerado seguramente que esto abriría un precedente, y como la Leonor Navarra no llegó a reinar sobre Castilla, se sigue una vez más la línea castellana con los numerales. Ya que se ha empezado así, pues claro, ya continúas, evidente, porque es que si no nos armaríamos un follón tremendo. Claro, de modo que, bueno, pues cuando llegue el momento, pues lo hará con el nombre de Leonor I de España. A ver, al final, como aquí ha habido varios reinos,
pues se tiene que adoptar pues el numeral de alguno de ellos. Hay que simplificarlo. Y al Claro, final Castilla hay que reconocer que fue pues lo que hemos comentado a lo largo del programa. Y se ha ¿no? hecho siempre con el de Castilla, pues vale, pues está bien, ¿no? Que sea así. Ahora bien, a los reyes de cada época, pues hay que nombrarles pues de manera exacta, Ujú. ¿no? O al menos intentarlo, o al menos mencionarlo. No hay que estar todo el rato diciendo, no, pues Felipe II de Castilla, primero en Aragón, primero en Portugal, primero en Valencia y tal, porque No hace es un falta. lío. Pero a veces hacer alguna mención está bien, tanto a nivel divulgativo como también en el tema académico, O porque hay que simplemente- ser más exactos O en el tema simplemente académico. llamarlo Felipe II a secas. Ujú. ¿No? Lo que no veo nada bien es ese Felipe II de España. Pero si ¿no? lo nombras Felipe II, bueno, a ver si estás hablando de Ya una se época sabe, ya- concreta, Ese sí, sabe ya que sabes. es. Pero también hay Felipes en O Francia Felipe, o ya, donde o sea. Felipe II de los Austrias, o de los Habsburgo, o de la monarquía hispánica. No hay necesidad de poner de España, de verdad. Bueno. Yo no lo veo así. Un tema que levanta pasiones, como vemos el tema de los numerales, ¿no? Desde hace siglos y hasta hoy en día, porque esto se ve en redes sociales, etcétera, etcétera. Así que nada, hasta aquí hemos dejado pues un poquito las claves de todo este asunto, la evolución histórica de cuándo se empiezan a utilizar los numerales y no en cada territorio. Y la verdad es que es un tema muy interesante. A mí yo me lo he pasado estupendamente, pues aquí un poco hablando y también debatiendo un poquito aquí con Santiago. Aquí hemos debatido un poquito, como habéis visto. Dejadnos, ya sabéis, vuestras opiniones también, cuando publicamos el programa en las redes sociales, que de Historia de Aragón Radio, en las plataformas en las que se escucha el programa, porque eso siempre va a enriquecer un poquito ese debate. Hasta aquí hemos llegado, así que nada, Santiago, a ti ya te escucho, ya nos escuchamos en el próximo programa y seguimos hablando de historia aragonesa en los micrófonos aquí de Aragón Radio. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Pues hasta aquí ha llegado, como decíamos, este programa y ya sabéis que lo podéis escuchar todos los sábados. Sacamos un episodio nuevo en Aragón Radio, los sábados a las 3 de la tarde en la FM, pero también lo puedes escuchar lo más fácil de todo en podcast, porque lo tienes siempre disponible para escucharlo cuando quieras. Ya sabéis, en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast y también en el canal Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos vuestra opinión, vuestros comentarios y sobre todo suscribíos a nuestros canales para que os salga siempre el aviso y no os perdáis ninguno de nuestros programas. En la técnica hemos tenido a Óscar Tomás haciendo que esto suene fenomenal y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia en Aragón Radio. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. En Aragón Radio, Historia de Aragón. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Castillo y Peñaforca,
o al gigante de la Ribagorza. Pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego remontar el Ara, soltar ganao pasao ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Luciembriel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado y preguntar que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor.